Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues el día de hoy 15 de agosto del año 2024, la Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato en Querétaro levanta su plantón, pero no nada más eso. Quedaron evidencias que el Congreso quedó intacto, no se molestó ninguna parte del inmueble, no se vandalizó nada, todo se retiraron en santa paz. Y aquí les voy a decir los motivos. Los motivos por el cual ellos deciden levantar el plantón. Cabe mencionar que el día 14 de agosto, para ser precisos, la Junta de Coordinación Política del Congreso local sesionó en las inmediaciones del Centro de Congresos, creo, ahí en el Metropolitan, ¿no? Donde se acordó llevar al Pleno en sentido aprobatorio la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo de la Fiscalía General del Estado. Todo esto en un cerco de seguridad encabezado por la Policía Estatal, en busca de evitar manifestaciones que compliquen este diálogo. Así lo decían. Pero a ver, ¿evitar qué? ¿Manifestaciones en qué sentido? Si ahora sí que los manifestantes de la Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato en Querétaro nunca, en ningún momento les negaron el acceso. En ningún momento. Ahí les pasamos nosotros un video anterior que efectivamente el Congreso estaba despejado, los accesos libres, no habían cadenas, no había nada para impedir que entraran a sesionar. Lo único que estaba solicitando la Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato en Querétaro, lo único que estaban solicitando es la reunión con los 25 diputados que supuestamente representan al pueblo para poder llegar a un acuerdo. Es lo único que le estaban pidiendo. Pero bueno, qué fácil es salir, abrir la lengua ante los medios que tienen dominados para hacer sentir al ciudadano que quienes mienten es el mismo pueblo, cuando la realidad es que quien está mintiendo es quien controla los tres poderes en el estado de Querétaro. Así es, el señor gobernador, el poder ejecutivo, controla el poder legislativo y controla también el poder legislativo. ¿No? Perdón, el señor gobernador controla el poder legislativo y también controla el poder judicial. No hay alternancia para que el ciudadano pueda dirigirse a emitir una queja que se sienta segura de que hay una alternancia de poderes para poderse defender. En el estado de Querétaro hoy en día, los tres poderes están controlados y secuestrados por el gobernador del estado. Es algo inconstitucional, porque si el gobernador del estado no truena los dedos para que los legisladores legislen, no lo hacen. Tienen que recibir la orden del señor gobernador para poder legislar a favor de los caprichos del gobernador. Si el poder judicial no emite leyes a favor de la Defensoría del Ciudadano, si el señor gobernador no le truena los dedos para hacer justicia. Todo está controlado por el poder ejecutivo a conveniencia y a favor de los intereses del gobernador y de los empresarios y cártel inmobiliario. Esa es la realidad de lo que sucede en Querétaro. Pero bueno, en la mañana, Ana Paola, esto fue el día miércoles 14 de agosto. En la mañana, Ana Paola López Virlain, presidenta de la mesa directiva, aseguró que se tendría un operativo para lograr esta reunión entre los coordinadores de las fuerzas políticas que integran la 60ª legislatura, que se pudiera dice que se lleve sin problema alguno, esto debido
que que actualmente hay un plantón en el recinto legislativo. Pero la señora presidenta, Ana Paola López Virlain, nunca dio la cara tampoco. Nunca se acercó al recinto legislativo para tener un diálogo precisamente con la Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato en Querétaro. Tal parece que no les interesa el pueblo. Dice, sí hemos tomado todas las medidas necesarias para que de manera segura se puedan desempeñar los trabajos. Las condiciones del recinto facilitan el poder generar estos operativos y poder salvaguardar la integridad de todos los que participan en esta sesión de la Junta de Coordinación Política. No es la primera vez que se habilita un recinto externo en la historia del Poder Legislativo, y esta sesión apuntó la legisladora del PAN, o sea, Ana Paola López Virlain, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso Local del Estado de Querétaro. Pero es que nunca les negaron la entrada, al contrario, les dijeron vengan a legislar, libre acceso, lo que queremos es dialogar, nunca se acercó. Entonces no había necesidad de buscar un lugar alterno, simplemente no le quisieron dar la cara al pueblo como siempre lo han hecho, huir del pueblo, de las exigencias del pueblo, porque ellos son dictadores, son personas que se sienten emperadores, se sienten en un reinado. Esa es la realidad de lo que pasa en el estado de Querétaro. Por su parte, bueno, en este operativo, pues estuvo, antes de ingresar, más bien dicho, durante ese operativo, pues ingresó pues prácticamente todos los diputados, incluyendo los de Morena, del Verde, Ecologista. Uno de ellos fue Ricardo Astudillo, ¿no? Y por Morena, Andrea Tobar. Aquí lo más curioso es lo que dicen ellos, desconocer de ese dicho operativo. Espérenme tantito. Si ya sabían a dónde iban o a dónde los convocaron, lógicamente que ya sabían que iba a haber un operativo. Pero ¿dónde entra la traición? Ahorita se los voy a mostrar. De parte de estos legisladores que se dicen ser del movimiento de la Cuarta Transformación. Ahí hay una traición, por si no lo saben. Veamos este pequeño video. ¿Esta situación de que no dejan entrar a los medios? No lo sé, me parece que es una medida que no debería de ser. Oye, muy penoso, ¿no? Muy penoso. ¿Cómo ves este operativo para el ingreso? Te soy franco, no sé, no lo conozco a qué se deba. Yo fui convocado a la Junta de Coordinación Política y a eso vengo a la sesión, ya voy un poquito retrasado. ¿No cree que es un exceso debido a que ni siquiera están dejando entrar a medios de comunicación? Como te digo, no estoy yo encargado de ningún tipo de operativo, simplemente... ¿Cómo se justifica esto, diputada? Pues es una Junta de Coordinación Política. ¿Pero cómo se justifica el operativo? Sí, no sé. ¿Qué les podría decir? O sea, ¿alguien le informaron que iba a ser así? Desconozco, ¿no? Ya me voy, perdónenme, ya me voy, gracias. En lo que lleva la historia gobernando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se reunió con personas que estuvieran contra el pueblo. Y más aún, si representan un movimiento que tiene la esencia de proteger al pueblo. Tal es el caso que Ricardo Astudillo dice, ¿no? No lo sé, es una medida que no debería ser. Andrea dice, no sé, desconozco. ¿Ok? De Manuel Pozo, de la Independiente y de los otros diputados que entraron, pues dice uno, pues órale, son igual de sinvergüenzas. Son del conservadurismo, todos lo saben. Si yo fuera Andrea Tobar o Ricardo Astudillo,
me invitan a sesionar a una sede alterna y me encuentro con esta bajeza, yo me salgo, más bien ni siquiera ingreso, me estaciono y me pongo a hablar con los medios. Y me pongo del lado del pueblo porque realmente represento al pueblo. Ahí está la traición. No lo sé, desconozco, pero con permiso voy para adentro. Entonces no estás con el pueblo. Aquel diputado, diputada, que está realmente con la Cuarta Transformación, no traiciona al pueblo e irse a meter a la boca del lobo, donde no le permiten la entrada a la prensa, no le permiten el acceso a ningún ciudadano y sobre todo sabiendo que cuentan con un Congreso libre de acceso para ir a legislar. Entonces, si yo represento la Cuarta Transformación, no tengo en ningún momento por qué meterme a las arcas del patriarca, a las arcas del dictador, del que lo controla todo. Me pongo del lado del pueblo y digo, no voy a asistir. A mí no me dijeron que iba a haber un cerco de un tipo operativo de esta magnitud. Por lo tanto, es una burla al pueblo. Legislar a escondidas del pueblo. Taparle la boca a la prensa en todo momento. Como no veo que haya una transparencia de lo que vamos a hacer como representantes del pueblo, no voy a asistir. Me regreso a mi casa o me regreso a mi sede partidista y convoco a una rueda de prensa. Era lo más lógico. Pero como no hay que quedar mal con el señor gobernador, ¿no? Porque primero, para estos legisladores, son los caprichos de Mauricio Curi antes que el pueblo. Esa es la traición. Porque tal parece que no están entendiendo que ustedes representan a un movimiento. Se llama Cuarta Transformación. Ustedes llegaron para hacer la diferencia de la derecha conservadora. Y están pensando como un conservador. Así no se legisla. Así no se le trata al pueblo. Traicionar por la espalda, mientras que cuando tengo interés político, refiriéndome al proceso electoral, ahí sí toco casa por casa, puerta por puerta, casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, diciéndole al ciudadano que vote por mí, a cambio de trabajar a favor de los intereses ciudadanos. Llegan y se transforman. Es que la ley no dice esto. Es que la ley... A ver, discúlpame, pero un movimiento de izquierda se hace con el movimiento y el único poder que emana, que se llama pueblo. Y tal parece que les valió un sorbete estar o no estar informados. Supuestamente, entre comillas. Ahora vamos a ver sobre este tema con respecto al levantamiento del plantón. En la conferencia de prensa que hubo el día de hoy, 15 de agosto, donde Luis Mendoza y sus demás compañeros de la asamblea estuvieron presentes. Anunciaron que harán presencia ante el Senado por el sometimiento del Poder Legislativo ante el Ejecutivo. Los diputados locales nunca se presentaron, es lo que mencionan. La Asamblea Legislativa se sometió ante el Legislativo y no nos interesa, dijeron, hablar con los diputados si así los citaran.
Si los 25 diputados o la presidenta de la Cámara de Congreso convoca a una reunión a esta asamblea, ya no les interesa hablar con ellos porque ellos estuvieron en tiempo y forma en un lugar donde se supone que es la casa del pueblo para que ellos llegaran a dialogar. No lo hicieron. Entonces ya no va a haber diálogo entre ellos. Vienen cosas diferentes, eso sí. Todo lo que legislaron de hoy en adelante, dice esta asamblea que todo lo que legislen de hoy en adelante no tiene legitimidad ni aprobación del pueblo. Y de hoy en adelante, la Asamblea de Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato en Querétaro desconoce todo tipo de gobernabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No hay gobernabilidad en Querétaro. La desconoce esta asamblea. Pero para eso, vamos a ver la conferencia. Pues muy buenas tardes, amigos de los medios. Gracias por venir a esta convocatoria que les hacemos esta tarde. Y pues, como se habrán dado ya cuenta, es para informarles que en la asamblea hemos decidido levantar este plantón. Entonces vamos a leer un resumen de un comunicado que se les va a entregar a ustedes para que se lleven la información necesaria de esta conferencia. Ante los hechos evidentes, la Asamblea del Movimiento Unión de Colectivos por la Revocación de Mandato ha determinado por unanimidad lo siguiente. Ratificar el poder legislativo del Estado libre y soberano de Querétaro, que ha convertido en espurio, dado su sometimiento en el poder ejecutivo, depositado en la gobernatura del señor Mauricio Curi González. Reconocer que han desaparecido todos los poderes del Estado de Querétaro, como lo establece la ley reglamentaria de la fracción 5 del artículo 76 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Informar mediante todas las vías posibles y necesarias a la ciudadanía de nuestro Estado de esta grave situación. Gracias. Por lo que nos presentaremos ante el Senado de la República para denunciar ante dicha Cámara Alta la situación, que conforme a nuestra Constitución General se realice la declaratoria de que han desaparecido todos los poderes del Estado y se desate el mecanismo para restablecer el orden constitucional en nuestro Estado, lo que necesariamente implica el nombramiento de un gobernador interino, que convoque a nuevas elecciones para determinar a la persona que ha de terminar el mandato constitucional del Poder Ejecutivo del Estado del periodo 2021-2027. Estamos listos para sus preguntas. En primera instancia, preguntarles cuál fue el motivo justamente de que comenzara este levantamiento de las casas de campaña y sobre todo que ya declaren el levantamiento completo de esta manifestación. Ok, como lo dijimos desde un principio, nuestra intención de estar aquí era hablar con los diputados, que nos recibieran los diputados y darles un poquitito de credibilidad y de legitimidad al tener un diálogo con los ciudadanos, escucharnos y que pudieran ellos de alguna u otra manera darle solución a las diferentes demandas que nuestros compañeros que les querían presentar. Pero cuando ellos deciden someterse al poder, primero al poder económico, yéndose al Club de Industriales, y después someterse al poder ejecutivo, yéndose allá al Congreso, allá al Centro de Congresos, para nosotros automáticamente están perdiendo toda credibilidad o toda legitimidad. Y entonces para nosotros en este momento ya no nos interesa hablar con ellos, ya no tienen ninguna legitimidad. Sería perder el caso hablar con un poder que ya se sometió y ya está sometido totalmente al poder ejecutivo. No nos sirve. Uno de nuestros pedimentos es en la revocación de mandato, no pueden ser juez y parte. Entonces ya no necesitamos hablar con ellos, ya no queremos hablar con ellos. Y entonces nosotros nos retiramos
para poder tomar otro tipo de acciones. ¿Qué sigue? Que en este caso, por eso ponen ahora digamos, el procedimiento que buscaría revocar al gobernador del estado. Bueno, mira, más que revocar, esta situación fue provocada por los legisladores y por el propio gobernador. Es una situación que tiene precedentes en nuestra república, sobre todo en la época posterior a la revolución y previa a los años 80. En múltiples ocasiones, en diversos estados, se ha dado esta misma situación, que el Congreso, el Poder Legislativo del Estado, se ha sometido a la voluntad de una sola persona, lo que contraviene el carácter federal, republicano y de división de poderes de nuestro país. En el caso de Querétaro, es lastimoso que, como dice el compañero Javier, sean los diputados los que hayan decidido no solo irse al Club de Industriales, sino irse a un edificio del gobernador rodeado de toda la policía del gobierno del estado. Es decir, no solo es que hayan ido a legislar a otro lado, sino que fueron a ser rehenes de la policía del gobernador del estado, como si el gobernador del estado desatara todo un mecanismo para intimidar a los mismos diputados, quien es visto a través de los medios de comunicación que ni siquiera conocían ese dispositivo de seguridad. Entonces, no es que nosotros estemos denunciando a los legisladores, es que ellos mismos, al actuar de esa forma, generaron esta situación que, como dice la Constitución, pues nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar al Senado de la República que reconozca. Ojo, el Senado no desaparece los poderes de los estados, el Senado reconoce un hecho. El caso de Querétaro, que queremos que reconozca el Senado, es que ya no existe la división de poderes y por tanto se encuentra la situación que marca el artículo 76 constitucional, fracción quinta y su ley reglamentaria. ¿Qué tipo de evidencias técnicas se tiene que presentar para sustentar esta situación? La ley reglamentaria en su artículo segundo señala causales por las cuales se denota pues esta situación, entre ellas que contravenga el sistema federal. El sistema federal es republicano, de división de poderes. Si no hay división de poderes, se contraviene el sistema federal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Nosotros como ciudadanos vamos a elaborar un documento, sustanciarlo, documentarlo, firmarlo y entregarlo al Senado de la República. Será el Senado de la República quien determine en una comisión investigadora los procedimientos necesarios para venir a Querétaro y comprobar la situación que estamos denunciando. Entonces, nosotros como ciudadanos corresponde solicitarlo. Será el Senado el que determine, en el ámbito de su competencia y de sus facultades, qué elementos técnicos va a tomar para determinar el reconocimiento de la desaparición. Esto en cuanto al tema de la división de poderes, pero digamos que lo más inmediato que pudiera darse como discusión es el tema de la fiscalía. Entonces, con esto ya se termina, digamos, esta protesta también que se tenía con respecto a la elección del fiscal, ¿o qué van a hacer? ¿Tienen alguna alternativa o alguna estrategia al respecto? Lo que pasa es que en relación al fiscal, en nuestra estrategia inicial pues era venir a hablar con los legisladores y esperar que hubiese el consenso con ellos para que la elección se hiciera de la manera correcta y en el momento oportuno. Sin embargo, pues no nos atendieron y para nosotros esto es una evidencia más de que los tres poderes, tanto el judicial como el legislativo y como el ejecutivo, están vertidos en una sola persona, que es la que controla todos los poderes. ¿Consideran que este tipo de procedimientos durarían lo suficiente como para permitir que se siga generando el proceso legislativo hasta el 30 de septiembre y digamos, cuánto tiempo podrían estar estimando que se pueda llevar este proceso? A ver, en los antecedentes históricos que tenemos sobre estos procedimientos, pues hay determinaciones desde una semana hasta meses, ¿no? Entonces no corresponde a nosotros los ciudadanos, sino al Senado de la República, determinar sus tiempos. Ahora, no es un hecho que ya cambie mañana. O sea, las determinaciones que ya tomaron ya no pueden borrarlas. No porque cambien y digan, me regreso al poder
legislativo ya dejé de estar coaligado. No, o sea, ellos ya tomaron determinaciones irrevocables. Entonces, sobre lo que preguntas de la legislatura realmente vence el 25 de septiembre. Sin embargo, eso no quiere decir que la siguiente legislatura no esté en la misma sustancia. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en Querétaro, y es parte de lo que será nuestra denuncia, es inclusive el Tribunal Superior, el Poder Judicial, el que también se encuentra sometido al gobernador. Entonces, incluso las mismas determinaciones de los tribunales electorales locales que buscan, por instrucciones del gobernador, a intervenir en la conformación de la próxima legislatura, están bajo los mismos supuestos: el sometimiento a la voluntad única del gobernador sobre la conformación de lo que es un poder independiente. Entonces, será del Senado de la República determinar si esas decisiones que estos poderes determinaron para someterse a una sola persona generaron la desaparición, y por ende, si esa desaparición alcanza determinaciones que integren la futura Cámara. Cuando hablan de acudir al Senado, ¿hablarían de acudir también con el senador Gilberto Herrera? ¿Algún papel debería poder tener como senador queretano en este procedimiento? Pues nosotros vamos a recurrir al Senado, y si en ese Senado nos abre la puerta el doctor Gilberto, pues adelante. Si nosotros como ciudadanos tocaremos la puerta al Senado, pero si ya tenemos a alguien que nos puede ayudar, pues adelante. Pero no es que estemos buscando él como una sola vía. Podemos hacerlo con la vía que se pueda o que se nos permita. Y también otra cosa, antes de continuar, queremos solidarizarnos con ustedes, con su compañera, que el día de ayer también fue objeto de una agresión por parte de los cuerpos policíacos que les impidieron realizar su labor periodística. Desde aquí, desde este grupo que estamos aquí, como hemos reconocido su trabajo, reconocemos y nos solidarizamos con su compañera para manifestar desde aquí que estamos en contra de que se les prive de la libre prensa y de la libre expresión, y que eso lo único que vuelve a manifestar es un temor que nunca entendimos, porque lo hemos dicho en muchos espacios, fue verdaderamente ridículo, porque pareciera que íbamos a tener una invasión. Y también otro motivo por el que también ya nos retiramos de aquí es porque también toda esa gente, toda esa policía que está allá, si es que sigue allá, ya que se baje a hacer las labores de cuidar a los ciudadanos, ¿no? Porque la verdad, bastante falta nos hace. Nada más retomando un poquito el tema de Gilberto, y de verdad, esto es porque justamente los diputados han mencionado mucho a este perfil, lo han relacionado con ustedes en este sentido, y el hecho de que ustedes nos comenten que van a acudir al Senado, pues evidentemente hay una cierta relación. ¿Qué responder justamente ante estas aseveraciones que hacen los diputados de que también pudiera haber intereses personales del propio senador en este movimiento? Bueno, yo primero les diría que a estas personas que preguntan, pues que informen el por qué piensan eso. Pero además, la Constitución, el artículo 76, fracción quinta, no lo escribió Gilberto Herrera, no lo escribió la legislatura que existe en este momento en el Senado de la República. El 76, fracción quinta, lleva existiendo desde el año 17. O sea, no es un tema del senador Gilberto Herrera. Ahora, hay otro senador por Querétaro en funciones, el senador Botello. Si el senador Botello se suma a la iniciativa, a la solicitud de los ciudadanos de invocar esta fracción del artículo 76, pues será en bien del Estado. Pero si él no se suma, pues no lo sabremos, ¿no? Tampoco sabemos si el senador Gilberto se sume o no. Realmente no les correspondería sumarse. Les correspondería, como representantes del Estado en el Senado, únicamente proteger a los ciudadanos que nos estamos enfrentando al cacique de Querétaro, a quien se cree cacique. Eso es lo que sí les correspondería. Ahora, ¿a quién le vamos a entregar el documento? A la oficialía de partes del Senado de la República. No es una persona, no es un legislador, no es una fracción parlamentaria, es el cuerpo completo del Senado de la República por vía de la oficialía de partes. ¿La estrategia pudiera ser en todo caso regresar al Congreso? ¿Contemplan ustedes regresar a generar algún plantón en el Congreso en todo caso?
No lo tenemos contemplado como tal. Lo que sí quiero aclarar es que cuando se hacen ese tipo de aseveraciones en los que se señala a una persona, independientemente de la función o el cargo que tenga, como responsable de un movimiento social, es cerrar los ojos a la realidad, porque todas las demandas que estaban planteadas aquí y que van a seguir planteadas existen. Tenemos esas problemáticas en el Estado, son reales y la gente necesita soluciones, necesitamos soluciones. Entonces no es que estemos siguiendo a un malvado político que quiere obtener beneficios personales, eso de ninguna manera. Ahora hay una serie de estrategias además de esta para empezar a dar solución y avanzar en las otras problemáticas, todas las que hemos planteado, y esperamos que la próxima legislatura tenga mayor apertura y un verdadero compromiso con la sociedad y podamos avanzar en ese sentido. Y bueno, ya valoraremos según se vayan dando las circunstancias cuáles son las acciones en este sentido de plantones o no en el futuro. Más marchas igual también se valoraría. Pero una cosa que sí queremos aclarar, en el futuro inmediato, estamos hablando de aquí a que esta legislatura se vaya, en nuestro horizonte no hay ningún otro plantón. Lo planteamos al inicio muy claro, ellos ya no son nuestros interlocutores, ellos ya no nos representan, ellos ya perdieron toda legitimidad para nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué venir a hablar con ellos, ya no nos interesa, ya aunque nos citaran, ya no nos interesaría hablar con ellos, ya se perdió eso. Y entonces también aprovecho también para señalar que si en el futuro hubiese algún otro tipo de manifestación o plantón de parte de otro grupo que decidiera venir a hacerlo, desde este momento decimos que este colectivo lo desconoce. Nosotros, esa acción está descartada, por lo menos de aquí a que sale esta legislación. Como lo decía la compañera, tenemos la esperanza de que la próxima legislatura, si es que también no sigue queriéndose imponer el gobernador del estado, robándonos 2 diputados que el pueblo eligió y que ahora él se los quiere agenciar para seguir teniendo mayoría en el Congreso, nosotros tenemos la esperanza que llegue otro tipo de corriente al Congreso y que con esa corriente sí podamos entablar un diálogo y que no tengamos que llegar a este tipo de acciones, ¿sí? Porque repito, si llegamos a esto fue simple y sencillamente por la cerrazón de los diputados de no charlar con nosotros. Descartar que hubiese alguna reunión de acuerdo de negociación con concertación de gobierno del Estado con la legislatura. Esta es una decisión personal, no hubo una negociación en esta parte. A ver, esta es una decisión tomada en asamblea por unanimidad. No tenemos ninguna negociación, ni nos interesa, por el simple hecho de lo que ya dijimos. A ver, hablábamos siempre de que los diputados tenían 2 esquemas, ¿no?, que les daba la posibilidad de decidir. La legitimidad que da el voto popular y la legalidad que da la ley. Bueno, los diputados de esta legislatura ya no tenían esa legitimidad, pero tenían la ley. Hoy ya no la tienen tampoco, porque en el momento en el que se sometieron a otro poder, dejaron de representar ellos como en lo individual, y digo, eso está en las diferentes decisiones del Senado de la República sobre otros procedimientos de esta naturaleza que se han tomado a cabo, y se ha señalado, cuando los diputados se coaligan con otro poder, ellos son los que provocan que dejen de ser diputados. Por eso es la inexistencia del poder legislativo y por eso es la inexistencia del poder ejecutivo. Seguirán existiendo personas que se hagan llamar diputados, y existirá una persona que se haga llamar gobernador, pero ya no es el gobernador, ya no son los diputados, porque simplemente esos poderes ya no existen. Le tocará al Senado de la República reconocer ese hecho y provocar un mecanismo que está contemplado en nuestra propia Constitución local para que sea la persona indicada en el artículo 15 constitucional quien convoque elecciones para que nuevamente tengamos integrados estos poderes. Entonces, ni siquiera ya podemos hablar de una negociación con N personajes servidores públicos, porque ellos ya no existen como tal. Esa legalidad que tenían ya no la tienen. Esa es la gravedad en la que estamos actualmente, esa gravedad institucional. Su autoridad
del que se hace llamar gobernador ya no la tiene. Para nosotros ya no la tiene, para el Senado de la República, esperamos que ellos lo investiguen y que lo tomen en cuenta, pues ellos determinarán, pero esa es la sustancia. Él ya no tiene autoridad, él no es el gobernador. Así como los diputados cuando se sometieron al poder ejecutivo dejaron de ser legisladores, son un poder espurio, esa es la característica de ser espurio. Igual el gobernador, no hay gobernador en Querétaro, no hay diputados en Querétaro y por ende, si hay concertadores o no hay concertadores, pertenecen a un poder que está acéfalo. Y una cosa también que por eso también los quisimos invitar es porque al levantar el plantón, si nos permiten, a través de sus medios, que sean también nuestra voz hacia la ciudadanía, que estamos entregando en perfecto estado, que no hay ningún daño, que todo está perfectamente bien y que en este momento si gustan pasar y hacer sus tomas se los agradeceríamos muchísimo y que solamente en este momento un grupo de compañeros van a empezar a desarmar lo que es la última lona y todo está perfectamente en orden, ¿sí? Nos retiramos en santa paz, como siempre ha sido este movimiento, nos retiramos dándole las gracias a ustedes que nos han querido cubrir todo el tiempo y diciendo que aquí, pues no podía decir yo que no pasó nada porque pasó mucho, pero no pasó nada en la cuestión física. El espacio se queda limpio, el espacio se queda en orden y no hay manera de que ustedes puedan decir que hay algún tipo de daño. Esto es lo último, lo que quisimos hacer para que ustedes tomaran las imágenes de cómo nos estamos retirando. Pero repito, lo más importante para todo esto y que le quede mucho a sus lectores y a la gente que nos sigue, es porque ya no tenemos interlocutores, ya no existen interlocutores, entonces ya no hay necesidad de tener este plantón. Me permiten agregar también, a ver, yo creo, pero eso será posibilidad de ustedes, los medios de comunicación, pues que le preguntaran al señor que se hace llamar gobernador si es de su interés que nosotros, los ciudadanos, vayamos a denunciar al Senado que esa persona rompió el orden constitucional de nuestro estado. Nosotros hacemos uso de la responsabilidad ciudadana, por eso es que tomamos esta determinación. Y claro que vamos a ir con todo el pueblo de Querétaro a hacerle del conocimiento, como ya lo refirieron las compañeras, de esta situación. Y que sea el pueblo de Querétaro el que también se sume al documento que habremos de entregar al Senado de la República. Esa es la razón. Nosotros, pueblo, nos unimos con el pueblo para pedirle al Senado que restablezca los poderes en el Estado. Esto. Gracias. Queremos agradecerle su atención, su apoyo en cada momento que pedimos que nos acompañaran. Los compañeros con diferentes necesidades aquí del estado, les damos las gracias y esperemos que nos sigan acompañando cuando se les vuelva a invitar. De verdad, muchas gracias, se los digo de corazón. Revocación, 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 revocación. Y bueno, ahí está, más claro que el agua. En las imágenes se alcanzan a ver a los ciudadanos que encabezaron la conferencia de prensa, cómo los inmuebles quedaron limpios, se pasaron a retirar para dirigirse a la Ciudad de México ante la oficialía de partes, donde entregarán un documento que se le solicita al Senado, precisamente restablecer la gobernabilidad en el estado de Querétaro, porque hoy en día no existe, y la que existe está controlado por un solo poder, encabezado por Mauricio Curi, y se llama Ejecutivo, controlando al Legislativo y el Judicial. No hay gobernabilidad en el estado de Querétaro. Esto es lo que mencionan. Ahora sí que ellos dicen que van a seguir luchando y que invitan a la ciudadanía a estar pendiente de lo que venga de hoy en adelante.
Nos vemos en la próxima edición de Tómala a través del canal MX, el canal de México.